ahora si no tiene luz, etc. Pero cosas que son muy buenas. Dame el ok, Diana, cuando ves que... ¿Cuánto? ¿Ya Sí, está más o menos? está subiendo. Sí, hay 32. Bueno, entonces, vamos de a poco. Nos expusimos, ingresó, se absorbió, en el interín se distribuyó, se metabolizó o no. Hay algunos compuestos que no se metabolizan, hay otros que sí. Eso va a depender de cada sustancia y de cada organismo. Pero todo eso es inherente a la sustancia y al ser vivo que estamos hablando. Pero nosotros, ¿qué dijimos? Que la toxicología que estudia la interacción, ¿no? El daño que ocurre. Yo hasta ahora no hablé de daño. Para que haya un daño, tiene que haber un blanco de acción. Tiene que haber un blanco me refiero a un target donde impacte y que se desencadene un efecto. Un efecto tóxico, por supuesto, por si la sustancia es tóxica, estamos hablando de un efecto dañino. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Yo tengo una sustancia química que puede ser, de nuevo, tal cual, o el metabolito. Hay sustancias que yo les contaba el otro día. El paratión, por ejemplo, como tal, no es tóxico. Pero como en el organismo se biotransforma a una sustancia más tóxica, recién ahí es tóxico. Entonces, puede ser la sustancia tal cual o el metabolito biotransformado. Perfecto, exacto, genial. Ahora en un rato vamos a hablar largo y tendido de las concentraciones y las dosis. Muy bien, Nahuel. Entonces va a haber un blanco de acción donde impacte y se va a generar un efecto. ¿Está bien? Entonces, el blanco es qué o quién recibe ese impacto biológico y elabora una respuesta tóxica. Y acá van a empezar a ver que hay muchas palabras que a ustedes les suenan, porque ese blanco puede ser una molécula o macromolécula. Por ejemplo, una proteína, el ADN, la enzima. Entonces uno puede decir, uy, este tóxico es un anticolinesterásico. ¡Wow! ¡Qué nombre! Bueno, si yo me pongo a pensar un poquitito, me está diciendo que inhibe anticolinesterásico. Quiere decir que me está inhibiendo una enzima que se llama colinesterasa. Entonces, fíjense que así empiezan a aparecer un montón de palabras que uno las puede relacionar. Si uno dice que es genotóxico, ¿qué les parece cuál va a ser el blanco de acción? El ADN, exactamente. Entonces, también se puede referir a un órgano. Entonces, si yo hablo el órgano, puede ser el hígado, el riñón, el cerebro, sistema nervioso. Entonces yo digo, uy, se trata de una droga hepatotóxica. Quiere decir que su blanco de acción es el hígado. Puede tener un blanco molecular y además en un tejido. Entonces todas estas palabras nosotros ahora las vamos a ir construyendo. Si hablo de algo nefrotóxico, quiere decir que hace daño al riñón. Si ataca el sistema nervioso, será... no sale la palabra. Neurotóxico. Neurotóxico, no me sale. ¿Está bien? Entonces vamos a ir construyendo, exacto. Entonces vamos a empezar de a poquito, que son palabras que ustedes por ahí las usan, las tienen en sus cabezas, pero es como que estamos sistematizando la información. Pero también se puede asignar al individuo, a la subpoblación, a las que hacen daño. Entonces acá, por ejemplo, si yo hablo de un insecticida, ¿de qué estoy hablando? Me estoy refiriendo a que mata a los insectos. Si es un fungicida, mata a los hongos. Si es un herbicida, mata malezas. ¿Está bien? Entonces yo puedo dar un montón de información cuando me refiero a los blancos, ya sean moleculares o macromoleculares, como a los órganos, como a las poblaciones o subpoblaciones a las cuales están diseñados o no fueron diseñados y terminan siendo dañinos. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno. Y entonces, para terminar todo esto, que fue como un cuentito rapidísimo,
Esto se puede estudiar hasta donde quieran, que le interesa, hay libros y libros, pero me parece que con esto es un pantallazo hiper completo. Vamos a construir el esquema final, que antes lo habíamos visto hasta acá. Entonces tenemos sitio de exposición, el tóxico, esto va a ser la disposición, y finalmente, ya sea el compuesto tal cual o el metabolito, por eso dice tóxico final, que no sé si es el metabolito o es el tal cual, va a impactar en la molécula blanca para dar una señal o una respuesta tóxica. ¿Está bien? Fíjense que dice acá. Que los pasos previos, o sea, todo esto va a definir el último paso final, que es el del blanco de acción, ¿sí? La toxicodinamia. No sé si dije yo, la toxicodinamia se refiere a la unión al blanco. Así como la toxicocinética o disposición hablaba de todos estos procesos, la toxicodinamia se llama unión al blanco. Bueno. Ahí va. Espérenme que no me va para atrás. No puedo ir para atrás. ¿Qué pasa? No puedo ir para atrás. Sí. ¿No quiere? No. Se resiste a la foto. Sí, pero no sé por qué. Bueno, esperen, dejo de compartir un minuto. Claro, volver a poner. ¿No? Otra vez vuelve a la misma. Qué raro. Ahí está. No. Bueno, lo dejo, esperen. No, porque quiero... Lo dejo desde la presentación, ¿sí? ¿Lo ven acá? ¿Está muy chiquito? Y agrandale el zoom. ¿Cómo hago? ¿Shift F5? No, abajo no tenés el cosito. Sí. Ahí. Sí, pero ahí está. Bueno, no importa, chicos, ¿lo ven desde acá? Bueno, entonces llegamos a una de a lo que había dicho Naila, que es algo importantísimo, que es cuál es la relación dosis-respuesta. ¿Por qué? Porque todas esas respuestas tóxicas van a depender de la dosis, o de la cantidad, o de la concentración, dependiendo de, ¿se acuerdan si era agua, si le inyecté o lo que sea? Va a depender de una cantidad. Entonces la relación entre la cantidad del compuesto tóxico al cual se ve expuesto un organismo, un individuo o una población, y el consecuente efecto adverso, es justamente esto lo que es la relación dosis-respuesta, estudiar la dosis-respuesta para ver qué efecto produce. Y sirve para valorar la toxicidad. Este ámbito o este estudio va a ser el que nos va a ayudar a evaluar el peligro y el riesgo asociado a sustancias químicas. Entonces, bueno, ¿qué me pasa? Que no me... Algo me pasa. ¿No sigue? No lo quiera para Celsius, la mierda. ¿Qué cosa? ¿Querés que...? Pero yo no la tengo. No, espera. No puede ser. Bueno, ahí va. ¿Lo ven? Y profe, si pones... Si pones el Shift F5 sí. debería presentar desde la actual que está. Claro. Y si no la... ¿Shift 5 o Shift F5? Shift F5. Bueno, ¿pruebo? Vamos. Dale. No. ¿Y la copita y la copita que está abajo al lado del zoom? No sé. Bueno, no sé, no pasa nada, chicos. Bánquenme. Después de esta parece que arranque. No me quiere... Este tipo a mí no me quiere. No quiere Se ve que lo mencioné tantas veces en mi vida que no me quiere. Achicala un poquitito porque no se ve la parte de abajo. Espera. Bueno, ahora entonces sí, la pregunta del millón. ¿Todas las sustancias químicas son tóxicas? ¿Qué les parece?
¿Quién se anima a contestar? ¿Sí? Exacto, depende de la cantidad. Exactamente. Si yo a ustedes les digo, bueno, yo te obligo a tomar agua, ¿no? Bueno, el agua es necesaria. Si yo no tomo, o sea, tengo que tomar agua. Pero si yo te obligo a tomar 10 litros de agua, ¿ustedes piensan que qué les va a pasar? ¿Que no pasa nada? No. Entonces la cantidad hace pis. Bueno, está bien, pero llega un momento que puedes hacer una descompensación. Si ustedes googlean, que nadie por ahí en algún momento lo miró, pero no se puede tomar 6 litros de agua. O sea, por algo te dicen tomante 2 y 3 litros, pero 6 es una barbaridad, te puede hacer mal. Exacto. Entonces, esto es lo que enunció fíjense, en 1500, este médico farmacólogo que se llamaba Paracelsus, y él dijo que todo es cuestión de dosis. Entonces, su famosa frase es dosis sola facit venenum, quiere decir que solo la dosis hace al veneno. ¿Sí? Se las puse en todos los idiomas, en inglés, the dose makes the difference, todo es cuestión de dosis en castellano y en latín, para que no se lo olviden más. Entonces, esa dosis va a determinar la respuesta tóxica. Algo puede llegar a ser necesario en una pequeña cantidad y en una gran cantidad termina siendo tóxica. ¿Bien? Entonces, nosotros ¿cómo podemos estudiar esta dosis-respuesta? Bueno, tenemos una manera de estudiarla y de nuevo, acá a mí no quiero que se estudien cosas de memoria, pero aparecen los libros así y yo quiero que entiendan lo que es. Una cosa es que yo estudie qué pasa cuando a un individuo o a un grupo de individuos yo los voy siguiendo con una respuesta tóxica y voy aumentando la dosis, ¿sí? Si esa respuesta puede llegar a ser gradual. ¿Qué quiere decir? Supónganse, supónganse una droga que causa hipertensión. Bueno, yo tomo un poquito, me aumenta la presión tanto. Tomo un poquito más, me aumenta más. Y yo construyo una curva y me da una curva de efecto. ¿Está bien? Entonces voy siguiendo. Ahora lo vamos a ver, pero me quedo acá. Lo vamos a ver en los gráficos. Yo voy siguiendo cómo va variando esa respuesta a medida que aumenta la dosis. Si esa respuesta es gradual, yo voy a ver una graduación, puede llegar a ser lineal, puede llegar a ser primero lineal y después se achancha. Bueno, cada tóxico tendrá su forma de expresar esa respuesta, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de dosis-respuesta, que parece una tontería esta diferencia, es cuando habla de la relación entre la dosis y un porcentaje de la población expuesta que manifiesta un determinado efecto. Y en este caso, la respuesta debe ser cuantal, o lo que yo estoy evaluando es una respuesta del todo nada. Quiere decir, es una respuesta que la única respuesta es sí o no. Por ejemplo, la muerte. Yo no puedo decir, se murió un poquito o se murió mucho. O se murió o no se murió. ¿Se entiende? ¿Alguien se me rió ahí? Yo no fui. ¿No fuiste? Bueno, son respuestas cuantales. La respuesta cuantal es del todo o nada. La respuesta es sí o no. ¿Sí? En cambio, la otra se dan cuenta que era a cuánto me levantaba la presión. También me pudo haber muerto totalmente, pero en principio, si yo estoy siguiendo la graduación, eso es una respuesta gradual. ¿Yo puedo transformar una respuesta gradual en una respuesta cuantal? ¿Qué les parece? Sí, ¿de qué manera? Claro, pero si yo tengo que decir sí o no, ¿cómo llego a decir algo que sí o que no? Tengo que poner un límite. Entonces digo, bueno, si mi presión se levantó hasta, no sé, 120, 90, es no. Si se puso ya en 121 o 91, es sí. Entonces, yo puedo transformar una respuesta gradual en una respuesta cuantal poniendo un límite. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a estudiar nosotros es que es muy útil en poblaciones y en parámetros que vamos a estimar que nos son muy importantes en la toxicología ambiental, nos vamos a dedicar mucho a esta última, a dosis-respuesta,
justamente con respuestas cuantales. ¿Me siguen? De este tipo de respuesta van a salir parámetros que ahora vamos a estudiar, como dosis letal 50, dosis E50, donde E será el efecto que estoy buscando. Pero serán aquellas que yo le pongo un límite. ¿Bien? Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo de una dosis-efecto. ¿Ven? Como yo, por ejemplo, voy barriendo a medida que aumenta la dosis, el efecto puede aumentar, aumentar, aumentar y achancharse. ¿Sí? Pero cuando hablo en una población y lo que evalúo es el número de individuos que responden, ¿ven? Que es diferente el eje Y, y en este caso es porque tengo que estar con una respuesta del tipo cuantal, voy a tener un tipo de gráfico que, ¿cómo se llama? ¿Lo conocen este tipo de distribución? Es una distribución de Gauss, exactamente. Perfecto. Esto es algo típico de una respuesta de un porcentaje de individuos que responden, valga la redundancia, a dosis crecientes. ¿Está bien? Estas son las curvas típicas. Entonces, vamos a analizar un poquito estas dosis respuesta en una población. Fíjense, yo voy a graficar por ciento de individuos que responden en función de la dosis. Supónganse que la mayoría responden de alguna manera. ¿Quieren que la respuesta sea la muerte? Bueno, vamos a ser malos y hoy matamos a la población. Supónganse que estamos evaluando la muerte. Entonces, yo veo que, fíjense, entre acá y acá, la mayoría, gente no. Algún insecto, pongámosle. La mayoría se muere en este rango de dosis. ¿Lo ven? Mosquitos, bien. ¿Qué pasa? Los que se mueren con muy poquitito, ¿cómo se los llama a esos? Que están como alejados de la campana de Gauss. Se los llama sensibles. O hipersensibles también, puede ser. Los que están más todavía para allá. Y los que les tengo que dar y dar y dar y dar porque no se mueren nunca, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Tóxicos que provocan catalepsia? Catalepsia. Un poco más largo de explicarse. No. Bueno, tan gracioso, yo estoy Sí, muy ahí están. concentrada conmigo. Se llama tolerante. Bueno, me encantó, miren. Hay muchos libros que hablan de resistencia. En realidad, y acá la doctora Bullo me va a ayudar y me va a dar una mano, mucho mejor que... Se habla de resistencia cuando ya una población adquirió esa tolerancia y se hizo genética. Correcto. En ese sentido se habla de individuos resistentes. Mientras yo no sepa si es un tema de resistencia o tolerancia, yo hablo de tolerancia, porque no sé si son resistentes o no. Lo que quiere decir tolerantes es que aguantan más cantidad. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Entonces no me juego, no digo, pueden ser resistentes, por ahí lo son, pero en principio yo sé que son tolerantes. Entonces, tengo esta campana de Gauss que me da la información de qué está pasando con mi población. Pero van a ver que cuando hagamos ahora, les voy a mostrar muy rápido, no es que me voy a tener mucho, si yo quiero pasar, claro, los antibióticos ya se han hecho resistentes, porque ya es como que algo mutaron o les cambió en el genoma para que aguanten esas dosis que antes no, exactamente. En toxicología hay muchas, puede haber tolerancia metabólica, tolerancia a esto, tolerancia a lo otro, resistencia, hay un montón de cosas, no me voy a meter, quedémonos con el concepto de que toleran mayores cantidades de dosis frente a otros que toleran mucho menos, que son los sensibles, o la mayoría, que es la distribución más, la mayoría, ¿no? La mayor cantidad. Fíjense algo, si yo quisiera, esto es una distribución, es como que si yo dijera, tengo 100 personas, 2 le pasó algo, a 4 le pasó esto, a 20 le pasó esto, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Construyeron alguna campana de Gauss? Pero si yo voy a medir en el laboratorio, es medio difícil hacer esta campana de Gauss. En general, cuando yo mido, lo que voy a obtener es una frecuencia acumulada. Es como si a este sumo la anterior y este tiene la suma de este y así. Entonces lo que se termina teniendo es esta curva que se llama sigmoidea. Si yo grafico entonces la frecuencia acumulada de los individuos que responden en función de la dosis, voy a tener una sigmoidea.
Si yo grafico en función del logaritmo de la dosis, esto es matemática, chicos, así que no se pongan, no se torturen con esto. Lo que pasa es que esta sigmoidea es bastante más simétrica. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense, pero esta sigmoidea, ¿no? Mucha gente trabaja con la sigmoidea, porque la sigmoidea tiene una zona con una pendiente, otra zona con una pendiente, una zona que se aproxima lineal y otra zona más achanchada. Pero cuando yo quiero cuantificar en laboratorio y quiero terminar teniendo un dato que pueda publicar o que le diga a alguien el valor, lo que conviene hacer es una transformación matemática que se llama transformación Probit. Yo después se los dejé en la presentación, al que le interesa lo puede ver y me consultan, que yo creo que no vale la pena que lo explique todo, pero lo tienen en la presentación. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de curvas y la vean linealizada, pero vean que está preciosa, es porque en realidad está lo mismo graficado, pero está graficado en lo que se llaman unidades Probit, que son unas unidades estadísticas. Y esta curva sigmoidea, entonces, con la transformación matemática en el eje Y con el Probit y en el eje X con el logaritmo, créanme que se linealiza bastante. Entonces, estos datos experimentales puedo obtener una curva bastante más linda para trabajar. Si yo quiero saber cuál es la dosis que mata al 50% de la población, ¿cómo hago? Bueno, puedo entrar acá y verlo. Va a tener más error que si entro en el 50 por acá y me va a dar, trabajar siempre con una línea recta es mejor que con este tipo de curvas. ¿Me siguen? Entonces, dependiendo del efecto que yo mida, si yo interpolo en esta curva, voy a poder tener la dosis que produce el efecto que haya estado estudiando en el 50% de la población. También me pueden preguntar en el 16, en el 2084. Bueno, son valores que uno me para en la curva y lo veo. ¿Qué sucede? Surge de esta manera algunos parámetros toxicológicos con los cuales vamos a trabajar y vamos a tener gráficos y vamos a seguir viendo. Dosis E50, la E es lo que quieran, será el efecto cuantal que hayamos estudiando, y es la dosis que produce ese efecto en el 50% de la población. Si es la muerte, será dosis letal 50. ¿Han leído algún texto o algo que habla de dosis letal 50 alguna vez? Son parámetros muy... ¿Qué es eso? No, alguien grita. Bueno, son parámetros muy comparativos que se utilizan en la bibliografía. Ahora, lo que les quiero contar es que estas dosis, uno no las dice directamente, la dosis letal 50 es 44 miligramos kilo, por ejemplo. Uno lo que dice es tiene que dar un intervalo, exactamente, es un cálculo estadístico de probabilidad. Entonces esto hay cuentas para informar los límites de confianza que tiene ese error. Aparte piensen ustedes que ¿por qué no es un valor exacto? Porque todo esto depende de la susceptibilidad y de la variabilidad biológica, por eso tenemos una curva de Gauss. Entonces no tiene sentido hablar de un parámetro exacto, tenemos que dar un intervalo de confianza. Una concentración letal 50 será aquellos que yo no supe cuánto le di, pero expuse a una concentración. Supónganse que quiero medir la concentración que provoca la muerte del 50% de una población de peces. Bueno, yo los expongo en distintas peceras, a 10, 20, 30, cantidades, no sé, 10 miligramos por litro, lo que sea, y en función de eso, cuando hago mis mediciones, voy a ver cuál es la concentración que mató. Sí, hoy estoy fulminante, mato a todo el mundo yo. Pero la toxicología lamentablemente trata de esto, después si quieren charlamos un poco más. Por ejemplo, tiempo de volteo 50, que es un parámetro toxicológico que se mete que se calcula, perdón, para los insecticidas. A mí el insecto me revolotea y me molesta. Yo no sé si realmente tengo ganas de matarlo, lo que no quiero es que me revolotee. Entonces, el tiempo al cual se voltea
o se cae, y yo ahí le doy un zapatillazo y lo mato, ese es el tiempo que comercialmente sirve o es efectivo para un insecticida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el tiempo de volteo sirve para eso. ¿Para qué sirve todos estos parámetros toxicológicos? Bueno, porque la toxicología es una ciencia experimental, interdisciplinaria. Yo puedo medir en laboratorio un montón, pero puedo medir hasta ahí. ¿A cuántos animales puedo matar? No puedo matar a todo el... O sea, yo tengo que hacer muchas réplicas de las cosas, pero no puedo matar a todo el mundo. Cuanto más datos tengo, mejor me van a dar mis predicciones. Pero en un punto yo tengo que valerme de los estudios experimentales para llegar a lo que se llamaría una toxicología predictiva. Empezar con algunos estudios que yo haya hecho en organismos y referirlos a lo que pasaría en humanos. Porque obviamente esto no se hace en humanos jamás, nunca en la vida. Pero ¿cómo llego yo a proteger al ser humano? ¿Cómo pongo esos datos que, bueno, no comas más de tanto... tiburoncín, ¿qué es esto? ¿Cómo digo? No comas tanto porque es tóxico. No vienen esos datos de haber intoxicado humanos, ¿se entiende? Son datos que vienen de animales y que se trasladan, ¿qué dice acá? Uso un análogo al humano, chancho, ratas. Por eso, uno empieza en una progresión de animales, que son los que se llaman las fases, cuando uno tiene que hacer ahora está con el COVID, cuando uno hace un estudio para ver si sirve o no, empieza de a muy poquito viendo ensayos en animales. Una vez que pasan todas las fases en animales, recién se pasa, cuando se ve que es bueno, no estoy hablando, y que no hay cosas tóxicas, y bueno, recién ahí ampliamos el estudio. Esto pasa lo mismo, yo puedo predecir la toxicidad de cosas estudiando en animales, y luego, después de muchos estudios, es como que empiezo con la toxicología predictiva. ¿Está bien? Y esto me había quedado, bueno, espera. Esto es un parámetro que es la exposición máxima razonable, que es lo que me va a ayudar a ver, que también estamos dentro de la rama de la toxicología predictiva, para ver a cuánto me puedo exponer justamente para proteger a alguna determinada población. ¿Sí? Se define como la exposición más alta, que es razonable esperar que ocurra en un sitio, y el propósito de calcular este parámetro EMR es hacer una estimación de la exposición que esté dentro de los niveles posibles y que nos permita hacer predicciones conservadoras de los efectos que puede causar el tóxico. Lo leí directo. Entonces, una vez que yo tengo estos gráficos, que son los mismos que vimos hasta ahora, yo puedo suponer o puedo ver dentro de la curva lo que se llama, si hay alguna dosis umbral, o puedo decir, bueno, en esta zona no hubo efecto, en esta zona aparecen hay gente que se ofrece, sí, pero no para cosas de toxicidad, ¿eh? Cuando se ofrecen son estudios no de toxicidad, sino son estudios para fármacos o para cosas con buenos fines. Nico. Para efectos adversos, sí, pero se supone que tiene para todo tratamientos clínicos, ¿no? Pero para tratamientos clínicos donde vos sabés que hay muchos efectos buenos. Pero cuando yo quiero ver, no sé, el cianuro en todas las... Ahora les voy a contar algo de otra gama de resultados que ayudan a tener información para el humano. Pero en principio nunca se hacen ensayos de este tipo de toxicidad en humanos. Nunca. No es ético, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestra curva. La curva, podemos ver que siempre que haya un umbral, ¿y por qué digo esto? Porque cuando tenemos en estudios crónicos, donde tenemos drogas o sustancias que son cancerígenas y en particular genotóxicas, no se puede establecer un umbral. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir... hasta acá nunca te va a pasar nada. Se habla en probabilidad de un cáncer en 100.000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. ¿Qué es esto?
¿Qué es, Adrián? ¿Qué es la BBC? No sé. ¿Qué es? ¿Qué hay? Un hombre que se inyecta veneno letal, una serpiente Bueno, que muerde. pero bueno, pero O sea, está se loco. probaba en sí mismo. Bueno, sí, sí, de locos hay en todos lados, En pero todos no, lados, sí. jamás se hace eso. Bueno, entonces, volvamos a nuestra curva. ¿Qué información tenemos de esta curva? Empecemos y tratemos de imaginar nuestro experimento. Yo veo que en una determinada cantidad, digamos, desde el 0 en adelante, no hay respuesta. ¿Sí? No pasa nada. No hay lo que se llama no AL, No Observed Adverse Effects Level, o sea, no hay niveles de efectos adversos. No hay, porque no hay respuesta. ¿Está bien? Pero en un momento va a empezar a aparecer esa respuesta. Entonces, esto es experimental. Ahora esta curva está toda llena de rojo, pero fíjense que estos son puntos. ¿Se dan cuenta? Porque esto viene de un experimento. Yo no puedo, cuanto más puntos tengan, más cerquita, mejor va a interpolar esta curva. Pero estos son valores, por eso va a depender de las réplicas que yo haga. Pero supongo que yo tengo una zona que recién acá empecé a tener respuesta. Entonces, el más bajo, el lowest, que me dio respuesta, se llama LOAL. Low es de lowest, observed, L, observed adverse effects level. ¿Está bien? Entonces, el no a L es cuando no hay respuesta. ¿Está bien? Hasta donde no hay respuesta. En el primero que sí hay respuesta es el low a L. ¿Me siguieron? ¿Sí? Después va a haber una zona que es más lineal, que es esa que yo les dije, y que en esta zona lineal es como si uno imagina la gaussiana, es como que acá está la mayoría, ¿no? Y acá, ¿quiénes están? Los que se sumaron los tolerantes. ¿Me siguen? ¿Pueden imaginar la transformación de esta curva? ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esta curva? Siempre que yo pueda tener uno que ya les dije, que puede establecer un umbral. Para establecer dosis de referencias en humanos. ¿Por qué? Porque yo, con el no a él y factores de incertidumbre y de ponderación, que son factores a los cuales yo voy a hacer más... me voy a poner más exquisita. Supónganse que del dato de animales, yo digo, bueno, la dosis letal, no sé, el no a él fue 10. Bueno, entonces yo, está bien, si en animales te dio 10, yo para los humanos voy a pedir mucho menos. Entonces lo divido por 100. ¿Sí? Entonces acepto 0,1. Entonces, lo divido por factores de incertidumbre y de ponderación, que justamente son modificadores para yo tratar de llegar a una dosis de referencia a partir de una dosis que yo cuantifiqué con animales. Esto sería la cosa predictiva. Por ejemplo, ¿ustedes escucharon alguna vez la ingesta diaria admisible? ¿Alguna vez leyeron en algún, no sé, fíjense en algún sobrecito de sacarina, no sacarina, perdón, de edulcorante? Por ahí algunos dice ingesta diaria admisible. A ver, la ingesta diaria admisible es la cantidad que yo puedo comer durante toda mi vida, todos los días de mi vida, y que no me va a pasar nada. Bueno, esto sale de predicciones, son dosis de referencia. Entonces, mido con el no a él. Y esto, no digo que guitarreo, pero es como que me siento y calculo. ¿Está bien? Entonces, miren, ¿cómo sería? Pónganle, saco valores en ratas. ¿Sí? Divido por 10 y paso a humanos. Esto va a depender de los comités y de la gente que se sienta y empieza a decir. Esto puede ser 10 y otra cosa más 10 y pasan, o sea, lo dividieron por 100. O sea, eso depende de los comités, de cómo lo deciden. Pero después, estas personas son adultos. Pero yo dentro de la población humana tengo bebés, tengo ancianos, tengo gente enferma. Entonces tengo una variabilidad dentro de los humanos. Entonces tengo que poner otro factor más. Entonces, supónganse que saqué un dato de ratones, o de ratas, o de animales, cuales fueran,
a partir de esos valores experimentales, divido por estos factores y llego a dosis de referencia. Después, más adelante, vamos a ver un paper, pero son... Estoy re bien con mi Zoom. Me había hecho un esquema de cuánto Zoom tenía que... Voy bien. Entonces, más o menos, ¿se entiende cómo viene la cosa? Vamos a ir a comparación de toxicidades. Fíjense, las toxicidades van a depender de un montón de cosas, de las especies, ¿sí? Obviamente van a depender de la vía de administración, por supuesto. Pero fíjense, ¿qué ven ustedes? El etanol, ¿sí? ¿Quién es más tóxico, el etanol o el cloruro de sodio para el ratón? ¿Cómo interpreto yo quién es más tóxico? ¿Cómo debería ser la dosis letal para que sea más tóxico? ¿Más grande o más chica? Cuando tengo una dosis más chica, es más tóxico, ¿sí? Entonces, eso lo puedo comparar entre una misma especie, no puedo comparar rata con ratón con rata, son especies distintas. Entonces, fíjense, la tetrodotoxina, ¿cómo es? Es mucho más tóxica que por ejemplo. Y fíjense, la toxina botulina, ¿cómo es para la rata? Es la más tóxica de todos. Fíjense cuánto es, 0,00001. Con un poquitito, esa es la dosis letal 50 en rata. Entonces, dosis letales 50 más chicas implican mayor toxicidad. ¿Se entendió? El Botox, sí. Sí, es el mismo. Bueno, ustedes ya saben que el Botox sí hace bien cuando está aplicado de una determinada manera. Igualmente si no uno hace se bien, intoxica, No, igualmente no hace bien tampoco. No, bueno, pero cuando tenés blefarospasmos te lo dan. Ah, no, eso sí. No, Hay pero una cuestión indicaciones no, médicas. yo hablo de una cuestión estética. No. A veces se da porque hay gente que Sí, tiene obvio. algo en el Sí, párpado y se le cae, entonces se le inyecta para que... sí, no, Pero eso el está. refresh de estar con los... No, ahí no. No, Ahí, eso acá no. nos van a ver... Sí, No. acá sonamos. Pero es muy tóxica, por eso hay que tener cuidado, no cualquiera puede aplicar esto. 2 minutos. Bueno, entonces ya vimos, y acá les quiero dejar, que no se los voy a dar porque no vale la pena, pero si tienen ganas, mírenlo. Cuando uno diseña un bioensayo, tiene que ponerse a planificar un montón de cosas. Cuando uno tiene que diseñar un experimento in vivo, tiene que ver con quién lo va a hacer, si es con un cultivo bacteriano, con algas, con animales, con plantas. Tiene que ver sexo, edad, estado nutricional. Tiene que determinar qué sustancia va a estudiar, a qué concentración o dosis va a administrar, cuánto tiempo va a exponer, en qué frecuencia, qué vía de administración va a elegir, qué respuesta va a evaluar, cuantal, gradual, o sea, toda la gama de respuestas que quieran. ¿Cuánto tiempo voy a evaluar esa respuesta? ¿Cómo voy a medir? ¿Qué tratamiento estadístico voy a elegir? Todo esto va a ser algo que yo me tenga que empezar a proponer y ver. Una vez que arranco, supónganse que elegí ratitas, esto háganlo ustedes. Acá tienen un ejemplo de cómo expone tantas ratas y ve cuál es la respuesta y cómo a partir de esto va graficando. Esto se los dejo para que lo miren ustedes. Cómo luego podría construir esta gaussiana, ¿sí? Y cómo luego a partir de la gaussiana puede llegar a esta sigmoidea y de la sigmoidea a Probit para sacar una recta. ¿Está bien? Y acá les dejo, pero para los que quieren o en algún lado lo leen, estas unidades Probit en realidad son transformaciones que utilizan como valor el sigma, la desviación estándar. Y para calcularla hay varios métodos. Hay papeles del año de Ñaupa, pero sirven, tablas para transformar el Probit y, por supuesto, programas de computadora. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer un experimento y después de hacer ese experimento puede salir con un valor, 15 segundos, con un valor determinado. Bueno, 15 segundos. Está. Tercer